Consejo Europeo de la semana pasada defendí, y creo además que Europa tiene que avanzar y dar respuesta a esta crisis que ha provocado Putin con una mayor integración y, por tanto, con una mayor resiliencia. Volviendo al asunto de la defensa, España además tiene sus propias circunstancias. Vivimos de cara a África, nuestro vecino Marruecos tiene ambiciones, por ejemplo, en Ceuta y Melilla. ¿Es el momento de que España aumente sus capacidades de disuasión en este entorno de cierto despertar ante amenazas externas? Bueno, yo no equipararía para nada esa situación. Al contrario, creo que con Marruecos tenemos una extraordinaria relación, somos socios estratégicos. Es verdad que Rusia sí está extendiendo sus tentáculos en una zona de África que para nosotros es fundamental, como es el Sahel, como es Mali, donde grupos paramilitares vinculados con el régimen de Putin pues están haciendo acto de presencia y están vendiendo también armamento a las distintas, bandas y organizaciones que están ahí presentes. En todo caso, yo creo que España lo que tiene que hacer es ser consciente. En muchas ocasiones, cuando he hablado con algunos profesionales, me dicen, bueno, pero Ucrania, ¿por qué es importante para España? Está a 4.000 kilómetros de distancia. Bueno, Ucrania es importante para España porque afecta a las fronteras europeas. Y las fronteras europeas son las fronteras españolas. Usted antes hacía referencia a la crisis migratoria que vivimos en Ceuta hace ya unos cuantos meses. Recibimos la solidaridad del conjunto de las instituciones comunitarias y de los presidentes y primeros ministros de otros gobiernos, porque consideraban que se habían visto vulneradas también esas fronteras. Bueno, pues de una manera mucho más dramática y nada que ver con lo que sufrimos entonces, ahora mismo los países bálticos, los países limítrofes con Ucrania, europeos, nos están pidiendo esa solidaridad y ese refuerzo de las capacidades y esa respuesta conjunta ante este atropello a la legalidad internacional, que es lo que está planteando Putin. Sobre la situación allí en Ucrania, tengo entendido que quedan en torno a un centenar de españoles que viven allí. ¿Qué planes hay para ellos y también para los españoles que viven en Rusia? No sé si tienen algún plan preparado en caso de que la situación se recrudezca. Bueno, en primer lugar, todos los españoles que han querido volver de Ucrania lo han podido hacer. Aquellas personas, esos 100 españoles que viven en Ucrania, que han decidido quedarse, lo han hecho, libremente y porque ellos así lo han decidido. En todo caso, siempre van a estar abiertas las puertas para que vengan cuando lo deseen. Quiero aprovechar también esta pregunta que usted me hace para hacerle un anuncio, y es que sabe que en España hay 100.000 ucranianos. Vamos a tomar la decisión de extender y tomar las medidas legales para que puedan vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales como un ciudadano más. Y también quisiera decirle a los más de 70.000 rusos que viven en nuestro país que España es un país amante de Rusia, que nosotros no tenemos nada contra Rusia, contra su gente, que está sufriendo precisamente la represión y un régimen absolutamente autoritario desde hace más de 20 años en las manos de Putin. Lo que estamos haciendo es precisamente defender nuestro sistema de valores, nuestros principios, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la legalidad internacional. Todo eso es lo que está poniendo en cuestión y además ve amenaza Putin con la consolidación de un proyecto tan importante como es el proyecto europeo. Vamos ya con las consecuencias económicas de todo esto. Estas últimas horas y estos últimos días hemos visto, como digo, sanciones muy importantes por parte de la Unión Europea, por parte de Washington. Todo eso también va a tener una repercusión económica aquí. Hoy veíamos esa cifra de la inflación de febrero, más de un 7%. Entiendo que las previsiones económicas se van al traste con esta nueva situación, pero aunque sea pronto, ¿qué escenarios manejan? ¿Cómo se puede disparar la inflación? ¿Cómo puede afectar al crecimiento del Producto Interior Bruto? Bueno, yo la primera parte de esta pregunta que usted me plantea, si me permite, la plantearé con una pregunta. Y es, ¿qué coste tendría no aplicar estas sanciones económicas a Rusia para Europa? ¿Qué coste significaría para los ciudadanos europeos el que permitiéramos que Putin atropellara la legalidad internacional e invadiera los países, como ha hecho, por cierto, desde el año 2008, en Georgia, como hizo en 2014 en Crimea y como está haciendo ahora mismo en Ucrania? ¿Qué coste sería ese para Europa? Sería absolutamente inaceptable, inasumible, sería mucho mayor que el coste que, por desgracia, ahora vamos
a sufrir como consecuencia de estas sanciones económicas. Sobre ese coste, ¿qué planes tiene el Gobierno? ¿Se está preparando ya planes para ayudar, no sé si a determinados sectores? Sí, entonces, pero me gustaría, sobre todo, dejar muy claro que de lo que estamos hablando es de defender nuestros valores, de defender Europa. Y, por tanto, el coste de no hacer nada es aún mayor del coste que, por desgracia, vamos a sufrir en términos económicos. En términos económicos hay dos planos, el plano europeo y el plano español. En el plano europeo, el Gobierno de España ya está hablando con la Comisión Europea para que se puedan articular medidas de compensación económica en los sectores afectados por estas sanciones. También, sabe usted que desde hace ya unos cuantos meses venimos hablando con la Comisión Europea en el ámbito de la autonomía energética para que podamos hacer dos cosas importantes. En primer lugar, garantizar el suministro del gas al continente europeo. Afortunadamente España, por razones históricas, lo tenemos garantizado. Somos uno de los países con mayor número de reserva de gas. Pero en todo caso tenemos que diversificar nuestras fuentes de energía y apostar claramente, como está haciendo el Gobierno de España, por las energías renovables. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es reformar de una vez por todas nuestro mercado energético. Porque la evolución del precio del gas, me lo ha escuchado decir en muchas ocasiones, condiciona la evolución del precio de la electricidad. Y tenemos que desacoplar la evolución del gas al precio de la electricidad, porque de alguna manera sí estaremos conteniendo también este alza en los precios. Y finalmente, en el ámbito nacional, el próximo miércoles voy a comparecer en el Congreso de los Diputados y voy a proponer a los grupos parlamentarios lo siguiente. Si, como estamos viendo, estamos todos unidos en las sanciones económicas a Rusia y en la posición que está manteniendo Europa frente a Rusia, debemos también unirnos en cuanto a las respuestas económicas que tengamos que articular a nivel doméstico para hacer frente a las consecuencias económicas de estas sanciones. ¿Se plantea, por ejemplo, bajar impuestos en la gasolina o en carburantes? Vamos a ver, hay algunas de las medidas que hemos prolongado. La suspensión de los impuestos vinculados con la electricidad, sabe usted que lo hemos hecho, ahí está el IVA, por ejemplo. También estamos aumentando la ayuda a los consumidores más vulnerables y, por tanto, lo que vamos a hacer es hablar con los actores económicos, con los agentes económicos, para ver de qué manera, entre todos, podemos hacer frente a las consecuencias, por desgracia, de esta guerra que ha provocado. Pero eso podría ser una medida. Hay una comisión de expertos en el Ministerio de Hacienda que parece que se inclina más bien, al menos antes de este nuevo contexto, de este nuevo escenario, por subir impuestos a la gasolina. ¿En esta nueva situación se plantean hacer lo contrario, bajarlo? Pero bueno, Carlos, entienda usted que la comisión de expertos tiene sus trabajos previos a esta crisis energética y a esta crisis bélica. Por tanto, todo se tiene que adaptar. O sea, que valoran la posibilidad de bajar los impuestos en este Vamos a ver, no quiero adelantarme porque creo que es importante, en primer lugar, pedirle a los grupos parlamentarios unidad, no solamente en la respuesta a Rusia, sino también unidad en cuanto a la respuesta económica que podamos dar a nivel doméstico para hacer frente al impacto que pueda tener sobre la industria y la evolución de los precios estas sanciones. Y a partir de ahí hablaremos con los actores económicos porque lo que queremos es precisamente eso, salvaguardar la unidad. Todo aquello que Putin pensaba que no se iba a dar, de unidad europea, de unidad de todos los partidos políticos en torno a la respuesta, creo que se ha ido al traste y precisamente se ha encontrado con una Europa más unida que nunca. Sobre esa unidad, por ejemplo, respecto a la política energética. Es verdad que España está muy bien posicionada con regasificadoras, con almacenes de gas. Faltan conexiones hacia el resto del continente europeo. Un proyecto de conexión entre España y el sur de Francia se ha quedado durmiendo el sueño de los justos por temas medioambientales. Es el momento de resucitarlo para ese compromiso de ayuda al resto de Europa. Tiene usted razón. Yo creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de esta crisis es que un país que amenaza la seguridad europea y que pone en cuestión nuestros principios y valores como es Rusia, la Rusia de Putin, no puede Europa depender en un 40% de su suministro de gas. Eso es una vulnerabilidad, una debilidad que tenemos que acabar con ella. Y una de las cuestiones que tenemos que poner en marcha son las interconexiones que usted antes comentaba. ¿Cuál es el matiz que yo incorporaría a esta cuestión que usted dice? Mire, el Gobierno de España y Europa estamos embarcados desde hace ya unos cuantos años en una transición energética, en una apuesta decidida por una energía que es barata, que es competitiva, que es limpia y que además fomenta la autonomía energética como son las energías renovables. Por tanto, si queremos hacer esa inversión, y España está dispuesta a ayudar y a ponerla en marcha cuanto antes, nos gustaría también que Francia participara en ello, nos gustaría que esa conexión no fuera solamente de gas, que fuese también de hidrógeno.
de hidrógeno verde, porque son inversiones que duran en su materialización 10 años y por tanto creo que tenemos que hacer compatible no solamente la exportación de gas, sino también la exportación de energías renovables como pueda ser el hidrógeno verde, en donde España está apostando de manera rotunda y clara. Una de las fortalezas de Putin es hacer ese chantaje a través de la energía a, sobre todo, Europa Central y Europa del Este. ¿Por qué en ese contexto, y sobre todo lo que estamos viviendo estos días, hay que poner fin a las centrales nucleares? Alemania parece que ese debate está resucitando estos días. ¿España se plantea alargar la vida de sus centrales nucleares? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos planteado un calendario de cierre de las centrales nucleares de acuerdo con el sector, con las empresas. Pero porque eso ha cambiado, quiero decir, se plantea que se pero permítame terminar la frase. Es que no son competitivas ni son financieramente sostenibles hasta incluso para las propias compañías propietarias de esas centrales nucleares. España ha apostado claramente por las energías renovables, porque nosotros somos un país que por desgracia va a sufrir y mucho las consecuencias del cambio climático. Este año lo estamos sufriendo en forma de sequía. Hay muchísimas personas que trabajan en el campo que seguro que cuando les digo esto comparten el que estamos viviendo una sequía que por desgracia no son sequías de 20 años en 20 años, sino cada vez más recurrentes, y por tanto tenemos que hacer nuestra parte para tratar de adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Y además, es que desde el punto de vista económico e industrial, las energías renovables son competitivas. Fíjese, el año pasado, por primera vez en nuestra historia, el 45% de la producción de energía en nuestro país provino precisamente de las energías renovables. Ahora mismo habrá muchísimos ciudadanos que me estén viendo que están haciendo una apuesta por el autoconsumo energético. Esa es la clave. El autoconsumo, las energías renovables, la eficiencia energética, el ahorro energético. Ahí es donde tenemos que poner todo el énfasis tanto en Europa como en España. Nos quedan ya pocos minutos, presidente. Usted nos recordaba que el miércoles va a estar en el Congreso de los Diputados, también que ha estado en contacto con el líder de la oposición o con otros partidos también en esta situación. Es Pablo Casado, entiendo, su interlocutor en este momento. Es el presidente del Partido Popular hasta que, en fin, decidan autónomamente otra persona. Y yo tengo que agradecerle al líder de la oposición la posición que ha tenido, de apoyo rotundo, claro, incuestionable al Gobierno de España en esta materia. Como también tengo que agradecer, decirle las llamadas y las conversaciones que tuve con los expresidentes del Gobierno, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Mariano Rajoy, porque esa es una experiencia, un caudal de conocimiento que creo que en momentos tan críticos como los que está viviendo Europa y España se tienen que poner en valor. Y yo quiero agradecerles a los 4 expresidentes del Gobierno las conversaciones porque me ayudaron a comprender cuáles deberían ser los pasos que tanto desde España como desde Europa tendríamos que dar precisamente para aplacar estas veleidades expansionistas de Putin. Posiblemente dentro de un mes cambie el liderazgo en el Partido Popular. Posiblemente sea Núñez Feijóo quien dirija la oposición a partir de entonces. ¿Qué espera de esa etapa con el Partido Popular que salga en esta nueva etapa? ¿Va a haber un mayor entendimiento Partido Popular-PSOE? ¿Cómo afronta el resto de la legislatura con la oposición? Mire, a mí me gustaría. Antes, permíteme que haga esta reflexión, hablábamos de cómo Putin vive la consolidación de los procesos democráticos en Europa como una amenaza. Creo que es muy importante ser conscientes de que tenemos que defender la democracia, fuera y dentro de nuestro país. Fuera, como lo estamos haciendo en Europa, como lo estamos haciendo ahora mismo en Ucrania, ayudando a un país que se ve de repente, súbitamente invadida por una tercera potencia, en este caso por Rusia. Y en segundo lugar, a nivel español, tenemos que hacer entre todos lo posible porque funcione la democracia. Y que funcione la democracia significa cumplir, por ejemplo, con una obligación constitucional como pueda ser la renovación de los órganos constitucionales, del gobierno, de los jueces y otras tantas cosas. Pero también, desde el punto de vista democrático, el que no se cuestione la legitimidad del gobierno. El que no se considere la oposición simplemente como instalarse en la descalificación permanente. Yo creo que hay espacios en los que nos podemos entender. Y de hecho, en esta última fase del señor Casado, afortunadamente nos hemos podido entender en un tema tan complejo, tan definitorio para Europa y para España, como es el conflicto bélico en Ucrania provocado por Putin. Recientemente la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que va a poner en marcha una nueva plataforma. Es una figura política que tiene
gran aceptación según las encuestas, es la mejor valorada en este momento. Usted, como la cara más visible del Partido Socialista, ¿cómo ve a Yolanda Díaz como rival? A mí me parece que es una extraordinaria vicepresidenta del Gobierno. Creo que estamos trabajando bien. Creo que, en fin, estará usted de acuerdo conmigo en que para ser el primer gobierno de coalición en la historia democrática de nuestro país, la verdad es que las pruebas a las que se está viendo sometido este gobierno son formidables, son extraordinarias, de una complejidad extrema. Y quiero agradecer a todos mis ministros y ministras, con independencia de su afiliación política, el trabajo que están desempeñando. Y he de decirle que a mí me parece importante que el espacio que representa Podemos y que pueda liderar la vicepresidenta Yolanda Díaz, es importante que salga fuerte, que tenga un proyecto competitivo para las elecciones generales, que serán, como he anunciado en muchas ocasiones, pues dentro de 2 años, en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque creo que además en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, España necesita estabilidad. España necesita centrarse en las reformas, saber dónde está, en el plano europeo, en el plano también de la OTAN, y gestionar los fondos europeos que nos permitan consolidar la recuperación económica y mantener este nivel de empleo que estamos manteniendo. La actualidad es muy intensa.